Hola queridos estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a aprender muchísimas cosas, vamos a estar muy juiciositos desde casa y lo más importante, vamos a disfrutar. Bueno, antes de empezar les recuerdo que mi nombre es María Alejandra Pereira Torres, estudiante de licenciatura en Español e Inglés y voy a estar acompañando al grado cuarto. Muy pero muy buenos días, niños y niñas. Al igual que la profesora María Alejandra Pereira, también los estaré acompañando en el desarrollo de esta microclase. Espero que se encuentren muy bien allá, juiciosos en las casitas, siguiendo las normas de bioseguridad que se les ha venido recalcando durante el encuentro de cada sesión. Entonces vamos a estar muy pendientes, muy atentos a aprender el nuevo tema que traemos para el día de hoy para todos ustedes. Antes de empezar cualquier actividad, también es importante que encomendemos el día a Dios, que le pidamos para que Él ilumine nuestra mente, nuestro corazón, nos ayude a ser cada día mejores personas y a aprender muchísimas cosas nuevas. Entonces van a repetir después de mí en actitud de oración, nos ponemos de pie, en silencio, bien juiciositos. Querido Dios, gracias por un día más de vida. Gracias por mi familia, por mis seres queridos, por el pan de cada día. Te pido, Señor, para que mi país encuentre la paz tan anhelada. Bueno, después de esta oración para, como les dije, ponernos en sintonía con Dios, los invito a que veamos un video acerca de la nueva normalidad que nos corresponde, porque aunque se han hecho muchos avances con relación a este virus, ya hay vacunas, lo importante es seguirnos cuidando y tener en cuenta las normas de bioseguridad. Entonces, veamos. La nueva normalidad es un hecho, y a pesar que retomamos nuestras rutinas laborales, es necesario mantener ciertas precauciones para nuestro cuidado y el de los demás. Ahora que regresamos a nuestros lugares de trabajo, tendremos constantemente que equipar los siguientes accesorios: mascarilla, alcohol o gel alcoholado y toallitas desechables. Estos implementos serán tan importantes como nuestro celular. Asegura de que te midan la temperatura antes de entrar al área laboral. Recuerda utilizar mascarilla durante toda la jornada. Procura en todo momento mantener una distancia de 2 metros entre las demás personas y tú. Por ejemplo, comedores, pasillos y elevadores. Recuerda mantener la distancia física en reuniones presenciales. Evita utilizar instrumentos de trabajo ajenos a los tuyos, como plumas, hojas, cuadernos, lápices, entre otros. Recuerda, lávate las manos con frecuencia. Queridos estudiantes, espero hayan estado muy atentos al video de la nueva normalidad. Ahora vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles accesorios son los que debemos equipar siempre? Hagamos memoria. Bien, mascarilla o tapabocas, gel alcoholado y pañitos húmedos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la distancia mínima que debe haber entre personas? Excelente, 2 metros, muy bien. Respondan, ¿por qué es importante lavarse las manos constantemente? Excelente, porque así evitamos la propagación de enfermedades como este virus que está presente en nuestra cotidianidad. ¿Listo? Yo sé que han estado muy atentos, entonces continuemos con la clase del día de hoy. Bueno, mis niños y mis niñas, me agrada mucho que estén tan juiciosos, tan atentos y participando de la actividad del día de hoy. La profe María Alejandra nos acaba de hacer una reflexión muy bonita, ¿verdad? Y vamos a dar inicio a nuestras actividades, no sin antes pedirles el favor que vamos a observar las palabras que yo tengo aquí en mi respaldo, en el tablero. Las palabras que están a la izquierda en color rojo y las palabras que están en negro. En rojo encontramos las palabras flaco, sumar, justicia, abundante, veloz, bonito, acabar y fácil. Y al frente tenemos para flaco, delgado, sumar, agregar, justicia, equidad, abundante, mucho,
veloz, rápido, bonito, hermoso, acabar, terminar y fácil, sencillo. Entonces, díganme ustedes qué podemos observar aquí en estas palabras. ¿Qué son qué? ¿Qué son estas palabras? ¿Qué función están cumpliendo ante estas palabras en rojo? Muy bien, eso ya lo vimos en la sesión anterior. Son sinónimos, ¿cierto? Estábamos viendo la clasificación de las palabras según su acento, según su escritura y según su significado. Entonces, iniciamos con los sinónimos y los antónimos. Entonces, lo que encontramos aquí en negro son sinónimos de las palabras que están en rojo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué nos faltaría aquí? Los antónimos para cada una de ellas. Entonces, un antónimo recordemos antes que los sinónimos son palabras que significan lo mismo y los antónimos que significan lo contrario. Entonces, flaco, delgado, ¿qué es una palabra que signifique lo contrario a flaco y delgado? ¿Cuál sería? El antónimo. Muy bien, sería gordo. Entonces lo vamos a colocar acá. Para sumar, agregar, ¿cuál sería su antónimo? Restar. Nosotros ya vimos en la sesión anterior la clasificación de los antónimos y los sinónimos. Justicia, equidad. Un antónimo para justicia. Injusticia, muy bien. Abundante. Mucho es el sinónimo de abundante y su antónimo es escaso. Para veloz, su sinónimo es rápido y su antónimo ¿cuál sería? Lento, muy bien. Para bonito, su sinónimo es hermoso y su antónimo ¿cuál sería? Lo contrario, ¿verdad? Feo. La palabra acabar, su sinónimo tiene terminar. ¿Y su antónimo cuál sería? Si estamos diciendo acabar, terminar, lo contrario es iniciar. Muy bien. Acordémonos que los antónimos son lo que significa lo contrario. Y por último encontramos fácil con su sinónimo sencillo y el antónimo difícil. Muy, muy bien. Entonces, al observar estas palabras aquí, como veníamos diciendo, era la clasificación de las palabras según su significado y su escritura, ¿verdad? Entonces, ¿qué será lo que la profe nos quiere enseñar hoy? Pues ahora vamos a ver un video donde vamos a leer unas frases y a estar muy atentos porque hay unas palabritas subrayadas que ahorita vamos a analizar. Bueno, muy bien. Entonces, como les mencioné anteriormente, vamos a leer y vamos a analizar las siguientes frases. Hay unas palabras que están subrayadas en rojo y vamos a ver por qué. Más adelante la profe también les va a explicar, pero vamos por ahora a leer las frases. Dice, observa y analiza las siguientes frases. Van a estar muy atentos porque ahorita les voy a hacer unas preguntas respecto a estas frases y respecto a las palabras que están subrayadas. ¿Listo? Dice la primera, mi abuelo después del paseo se sienta en el banco de la plaza. Mi abuelo después del paseo se sienta en el banco de la plaza. La otra frase dice, cuando vamos de viaje, mi hermana tiene que llevar su muñeca para jugar. Hace mucho tiempo que no nos vemos. Siguiente dice, jugando al baloncesto me hice daño en la muñeca. Acompañé a mi madre a sacar dinero del banco. Y por último dice, mañana vuelve a cambiar el tiempo. Habrá lluvias. Entonces, muy atentos a esas palabras que están ahí subrayadas. Si vemos y si estamos observando y analizando, en las frases se repiten algunas de estas palabras, pero tenemos que ir pensando, ¿por qué se repetirán? ¿Significan lo mismo? ¿Qué pasa con esas palabras? ¿Sí?
de acuerdo a la oración que nos presentan acá. Vamos a continuar. Las siguientes oraciones o las siguientes frases dicen así: estamos viendo televisión. Me compré un par de zapatos. El dolor en el abdomen fue muy fuerte. La bandera nacional se ondea con mucho orgullo. Fríelos en aceite bien caliente. Hablé con Javier anoche por teléfono. Aquí también nos muestran unas palabras subrayadas de color rojo, ¿verdad? Entonces vamos a analizarlas. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? En cada una de las oraciones, tanto en las oraciones anteriores como en estas. Entonces, muy juiciosos y muy atentos cuando la profe les va a explicar el porqué de estas palabras. Pero también les va a preguntar ustedes qué creen que sucede. Entonces, vamos a continuar. Muy bien, niños y niñas. Están muy atentos y muy juiciosos a las indicaciones que se les ha ido dando a lo largo de la sesión. Acabamos de leer unas frases que tenían unas palabritas subrayadas en rojo, ¿verdad? Muy bien, pues ahora vamos a ver el significado de esas palabras en cada una de las oraciones. ¿Por qué? Porque en la primera diapositiva nos mostraban dos oraciones con una misma palabra, ¿verdad? Que usaban una misma palabra en dos oraciones diferentes. Pero ¿por qué se debe esto? ¿Qué creen ustedes? Hicimos recordamos la clasificación de las palabras que vimos en la clase anterior, que eran las palabras sinónimas y en antónimas, ¿verdad? Los sinónimos y los antónimos de las palabras. Eso en apertura a la otra clasificación que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con las palabras subrayadas o resaltadas en cada una de las frases. Entonces, yo las escribí aquí. En la primera diapositiva encontramos 6 oraciones, pero se repetía la palabra banco en 2 de ellas, la palabra muñeca y la palabra tiempo. ¿Por qué creen ustedes que puede pasar esto? ¿Será que cuando nos decían que el abuelo, después del paseo, se sentaba en el banco de la plaza, esa palabra banco significa lo mismo o quiere decir lo mismo de la oración que decía acompañé a mi mamá al banco a retirar el dinero? ¿Será que es la misma palabra? En esta situación debemos tener en cuenta el contexto de las palabras. Entonces, teniendo en cuenta eso, en la primera oración, cuando dicen que el abuelo se sienta en el banco de la plaza, ¿a qué hace referencia banco? A una silla, ¿verdad? Primero hace referencia a una silla para, pues, sentarse, donde él se sienta a descansar. Y cuando dice acompañé a mi mamá al banco a retirar el dinero, ¿a qué hace referencia ese banco en esa oración? ¿Será que es una silla para sentarse? No, ¿verdad? El banco en esa oración ya es la entidad financiera donde pueden ir a retirar dinero, donde hacen unos préstamos. Entonces, aquí ya la palabra banco es una entidad financiera. Entonces, significan lo mismo en las oraciones. La palabra es igual, se escribe igual, se pronuncia igual, pero su significado varía. En una significa que es una silla para sentarse y en otra una entidad financiera. Asimismo con la palabra muñeca. Dice el niño, mi hermana cada vez que viajamos debe llevar su muñeca. ¿A qué hace referencia esa muñeca? Muy bien, a un juguete. Ese juguete puede ser elaborado en plástico, en tela, en algún otro material. Entonces, cuando él en esa oración dice que la hermana siempre en todos los paseos lleva su muñeca, hace referencia a un juguete. Pero hay otra oración que nos dice que jugando baloncesto se lesionó la muñeca.
qué muñeca están haciendo referencia ahí? Muy bien, a la de la mano. Esta partecita de acá de la mano se llama muñeca, que es la que une la mano con el antebrazo. Entonces eso es una parte del cuerpo. Ya no estamos hablando de un juguete, ¿verdad? ¿Qué nos indica esto? Que nosotros debemos tener en cuenta el contexto, de acuerdo a cuando usamos la palabra, tener en cuenta el contexto. ¿Qué nos quiere decir? Y el tiempo, en primera instancia nos decía que hace mucho tiempo que no nos vemos. Entonces está hablando de un periodo de un tiempo determinado. Hace mucho tiempo no nos vemos. Entonces es un periodo de una situación determinada que sucede. Y después nos dicen que el tiempo, que mañana el tiempo va a cambiar porque va a llover. Entonces ya hace referencia a la presión atmosférica que puede presentarse en el cambio de temperatura. Entonces ya se refiere al cambio de temperatura atmosférica. Pues bien, mis niños, estas palabras son una nueva clasificación. Y entonces tenemos que cuando una palabra tiene más de un significado, se denominan palabras polisémicas, que más adelante vamos a ver qué es una palabra polisémica. Entonces, les estoy mostrando a través de los ejemplos que estábamos viendo qué significa la palabra banco de acuerdo al contexto donde se encuentra. Ya vamos a analizar las siguientes palabras. Muy bien, mis niños y niñas. En la siguiente diapositiva nos mostraban otras palabras, estaban subrayadas, o en unas frases, otras palabras también en color rojo. Aquí yo ya las tengo escritas. Está la palabra televisión, zapatos, abdomen, bandera, aceite y teléfono, ¿verdad? Entonces, anteriormente veíamos que las palabras podían tener más de un significado, como nos lo mostraban en los ejemplos. En una, banco, como una herramienta para sentarse, un elemento que servía para sentarse, y el otro, un lugar donde usted va y retira dinero. Aquí vamos a ver que estas palabras sí tienen más significados. Entonces, ¿qué es una televisión? ¿Qué es el televisor? Muy bien, el televisor es un aparato electrónico que recibe y transmite imágenes y sonidos. Aparato electrónico recibe y transmite imágenes y sonidos. ¿Hay algún otro concepto de televisión? Para nosotros usarlo como usamos, por ejemplo, la palabra banco anteriormente. No, ¿verdad? Ya conocemos que el televisor es un aparato electrónico. Eso es el televisor. Los zapatos. ¿Qué son los zapatos? Son un elemento que nos sirve ¿para qué? Para cubrir los pies. Entonces, son un elemento que cubre los pies. El abdomen. El abdomen es una parte del cuerpo que va posterior al tórax, ¿verdad? Entonces, el abdomen es una parte del cuerpo. ¿Vamos escribiendo algún otro significado de las palabras? No, porque eso es a lo que hace referencia cada una de ellas. A diferencia
de otras palabras, que eso es lo que vamos viendo durante esta clase. Bandera. ¿Para ustedes qué es una bandera? Muy bien. Es una tela que puede ser de colores o de un solo color, utilizada como un símbolo. Tela de colores usada como un símbolo. El aceite. ¿Qué conocen ustedes como aceite? Muy bien, el aceite es una sustancia líquida. ¿Y cómo es esa sustancia líquida? Grasosa. Entonces es una sustancia líquida grasosa. ¿Conocen algún otro concepto sobre el aceite? No, siempre se va a hacer referencia a que es una sustancia grasosa, que es líquida. El teléfono. ¿Qué es el teléfono? Un significado para el teléfono. Pues es un aparato. ¿Y para qué nos sirve ese aparato? Que sirve para comunicarnos. Un aparato que sirve para comunicarnos. Entonces, por medio del teléfono yo puedo llamar a mi amigo, a mi compañera, a mi mamá, a mi tía, a un familiar que esté lejos. Entonces, por medio de él nos podemos comunicar a larga o a corta distancia. Entonces, aquí vemos algo muy diferente a lo que la profe nos dijo anteriormente. ¿Por qué? Porque anteriormente vimos unas palabras que tienen varios significados. Siempre que las palabras tienen más de un significado, la profe les mencionó que hablábamos de palabras polisémicas. Y aquí las palabras muestran que tienen un solo significado. Y cuando las palabras tienen un solo significado, las denominamos monosémicas. Entonces, palabras polisémicas y monosémicas. Entonces, a continuación nosotros vamos a ver qué es eso de palabras polisémicas y monosémicas. ¿A qué se hace referencia esta clasificación de las palabras? Por eso van a estar muy atentos, muy atentas, muy juiciosos realizando las actividades. Y más adelante vamos a aplicar un pequeño taller para desarrollar el tema que nosotros estamos tratando en esta sesión. Bueno, estudiantes del grado cuarto, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, cual está plasmado en el respaldo. Monosemia y polisemia. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Antes de empezar a hablar de estos términos, quiero recordarles que la semántica es la ciencia que estudia el significado de las palabras. Ahora sí, vamos a empezar a descomponer dichas palabras, dichos términos para poder comprenderlos, ¿cierto? Entonces, monosemia. Tenemos que la raíz mono, ¿cierto?, hace referencia a uno, ¿verdad? Y aquí tenemos, vamos a descomponer, vamos a hablar ahora de este término, polisemia. Poli significa varios. Ahora, vemos que las dos palabras comparten semia, ¿cierto? Entonces, semia significa, ¿qué creen que significa semia? A ver, ¿qué se les ocurre? Muy bien, significado. Perfecto. Entonces, la monosemia significa o hace referencia a aquellas palabras que poseen un solo significado. Y la polisemia, en contraste, hace referencia a aquellas palabras que poseen más de un significado, poseen varios significados. Listo, después de esta breve introducción, los invito a que estemos muy atentos y podamos reconocer a profundidad lo que quiere decir la monosemia
polisemia y veamos algunos ejemplos de dichas palabras. Bueno, estudiantes, como les dije, vamos a ver otros ejemplos de acuerdo a la monosemia, ¿cierto? De acuerdo a palabras monosémicas que tienen un solo significado, ¿cierto? Y que se da especialmente en el lenguaje científico o médico. Veamos algunos de ellos. Abdomen. Abdomen encontré en el diccionario y de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española es región o cavidad posterior del cuerpo del hombre y animales vertebrados entre el tórax y las extremidades posteriores, en la que se contienen los órganos principales del aparato digestivo, genital y urinario. Acá nos damos cuenta, acá tenemos la imagen de abdomen. Otra palabra monosémica es la fotografía. La fotografía también tiene un solo significado. Quizá en términos coloquiales podemos encontrar otros conceptos, pero de acuerdo a la RAE, Real Academia de la Lengua, estos son: fotografía, técnica de obtención de imágenes por la acción química de la luz sobre una superficie con características determinadas. Otro ejemplo es jeringa, instrumento para introducir o extraer líquidos en conductos o tejidos del cuerpo. ¿Listo? Entonces, las palabras monosémicas solo van a tener un significado, reitero, que son muy comunes en el ámbito científico o médico. Ahora los invito a que veamos la polisemia. Bueno, estudiantes, como les dije, ahora vamos a hablar de la polisemia. Recordemos que poli significa varios, semia significados. Este término lo usamos o se da cuando una palabra tiene más de un significado, ¿cierto? Dentro de esos múltiples significados que puede tener una misma palabra, existe lo que se llama acepción. ¿Pero qué es acepción? En una palabra del diccionario, acepción se llama o se denomina a cada uno de los significados de esa misma palabra. Veamos un ejemplo. Banco, estos conceptos son extraídos del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, banco, acá tiene el número 1, significa que es una acepción porque es un significado de esa misma palabra que es banco. Entonces, el primer concepto de banco es asiento, ¿cierto? Con respaldo, ¿no? Donde pueden sentarse una o varias personas. Banco, dos significa otra acepción. Conjunto de peces. Banco, 3, es decir, el tercer concepto de esa misma palabra es establecimiento público de crédito. Y finalmente tenemos banco 4, establecimiento médico donde se pueden almacenar órganos o fluidos como lo son la sangre. Por eso hemos escuchado el término de banco de sangre. Listo. Les voy a dar un dato para poder identificar a qué significado se está haciendo referencia dentro de una oración. Es importante fijarnos en el contexto. Por ejemplo, si estamos hablando en términos de necesito ir al banco a hacer unas diligencias para un crédito, obviamente nos referimos a banco como establecimiento público de crédito. El contexto es el que nos indica de lo que se está hablando, ¿cierto? De cuál concepto de banco se está hablando. Ahora veamos otros ejemplos. Bueno, estudiantes de grado cuarto, como les había dicho, voy a darles a conocer algunos ejemplos de palabras polisémicas, ¿cierto? Recordemos que las palabras, la polisemia es el término que se usa para referirnos a aquellas palabras que tienen más de un significado, ¿verdad? Entonces, he tomado como ejemplo la palabra planta, cabo, gato. Todas son polisémicas, ¿por qué? Porque tienen más de un significado, de acuerdo al diccionario. Puede que en contextos coloquiales encontremos otros significados, pero pues eso es de acuerdo, como les dije anteriormente, al contexto. Entonces, de planta encontré 3 significados. Recordemos que cada significado que se encuentre en la misma palabra se llama acepción. Entonces, encontré que planta es la parte inferior del pie. Voy a ponerlo acá como primer concepto. Otro significado de planta es organismo vivo que crece fijado al suelo y se alimenta de sales minerales, ¿cierto? Es otro concepto para planta, ¿verdad?
Finalmente, encontré también que planta es un lugar físico abastecido de herramientas o máquinas para la elaboración o producción de algunos materiales o servicios. Bien, vamos acá porque también es de, también es de planta, ¿verdad? Entonces tenemos 3 significados para un mismo término que es planta. Bien, otra palabra polisémica es cabo. Encontré que cabo como accidente geográfico es punta formada por masa de tierra que se proyecta hacia el mar. Bien, y en ámbitos militares encontré que cabo es rango inmediatamente superior al soldado. Listo. Estos son los conceptos de cabo. Veamos un último ejemplo. Bien, tenemos la palabra, el significado, uno de los significados de la palabra gato, que es mamífero felino, muy conocido por nosotros, ¿cierto? Lo ponemos acá. Y también tenemos gato hidráulico, que es instrumento para levantar objetos de gran peso, muy común en los talleres de mecánica, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando una palabra posee tantos significados, o más de un significado, en este caso vemos que la palabra planta posee 3, muy posiblemente, de acuerdo a usos coloquiales, van a encontrar otros, pero lo que nos determina, lo que nos indica de cuál significado, de cuál concepto estamos hablando, es el contexto. Es muy importante ese contexto, ¿cierto? Un ejemplo, yo estoy hablando de que mi mascota se trepó a la punta del árbol, ¿cierto? Mi gato se trepó a la punta del árbol. Es evidente que estoy hablando de gato como mamífero felino, ¿cierto? Como ese animal doméstico y no como esa herramienta, ese instrumento para levantar objetos de gran peso como lo es el gato hidráulico. Entonces, queridos estudiantes, es muy importante tener en cuenta el contexto de dichas palabras para saber de lo que se está hablando. También tengan en cuenta que la acepción es cada uno de los significados que posee una misma palabra. Muy bien, niños y niñas, han estado súper juiciosos y súper atentos a todas las indicaciones, recomendaciones y a todo lo que se les ha indicado durante el desarrollo de la sesión. Ahora, teniendo en cuenta lo anteriormente explicado por la profe María Alejandra, vamos a aplicar lo visto en el desarrollo de una actividad. La actividad consta de 2 puntos, entonces vamos a desarrollar esos 2 puntos. Vamos a dar el tiempo para que ustedes lo desarrollen y para que nos envíen la evidencia. Entonces, bueno, la actividad, el primer punto dice así: clasificar las siguientes palabras según corresponda y elaborar una frase con cada una de ellas. Entonces, a continuación nos muestran una tabla y un listado de palabras. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a leer esas palabras y las van a clasificar si son una palabra monosémica o si es una palabra polisémica. Teniendo en cuenta la explicación, vuelvo y digo, que nos acaba de dar la profe María Alejandra Pereira con sus diferentes ejemplos. Entonces, si juventud es una palabra monosémica o si es una palabra polisémica, donde ustedes creen que pertenece, le van a marcar con una X. Para ello, pues van a tener cierto tiempo. Para la elaboración de las frases con cada una de las palabras, debemos tener en cuenta que el contexto. Recuerden eso, debemos tener en cuenta el contexto para usar las palabras. Y para ello vamos a extender un poquito más el tiempo para la elaboración de las frases. Ahorita damos 5 minutitos más al finalizar la sesión. Y el segundo punto dice colocar las palabras en su frase correspondiente. Entonces, aquí vamos a encontrar unas palabras en estas casillitas y las vamos a ubicar en la frase a la cual corresponde. Entonces dice aparato, estrella, capa, aparato, capa. Vemos que se repite 2 veces.
cada palabra. Y la primera oración dice, fui al dentista y me pusieron, Batman lleva una negra. Y así sucesivamente con cada una de las oraciones. Y ahorita van a hacer este desarrollo de estas dos actividades, de estos dos puntos del taller, aplicando lo visto para hacer una práctica. Y ahorita vamos a ver cómo nos debería quedar el resultado. Muy bien, niñas y niños. Vamos a socializar la actividad, que estaba muy sencilla. Primero nos decían que debíamos clasificar las palabras según correspondían. Si pertenecían al grupo de palabras monosémicas o polisémicas. Entonces, aquí está la solución de la tabla presentada. Entonces, juventud es una palabra polisémica. ¿Qué quiere decir? Que tiene más de un significado. Pico también. Gato también es una palabra polisémica. Bebé es una palabra monosémica. Quiere decir que tiene un solo significado, ¿verdad? Polisémica, recordemos, que tiene más de un significado, y monosémica, que tiene un solo significado. Muy bien, continuemos. El segundo punto decía, coloca las palabras en su frase correspondiente. Aquí tenemos las palabras y aquí tenemos las frases con su respectiva solución. Entonces, como les decía, las palabras las repetíamos dos veces, ¿verdad? Entonces encontramos aparato dos veces, estrella dos veces y capa dos veces, y ubicadas en cada una de las frases. Entonces fui al dentista y me pusieron un aparato. Batman lleva una capa negra. Recordando que las palabras se usan en cada frase o van ubicadas de acuerdo al contexto de lo que la misma frase nos está indicando. Y finalmente, en el punto anterior decíamos que con cada una de las palabras iban a hacer una oración. Entonces, esperamos la evidencia en el chat de las oraciones elaboradas por ustedes. Muchísimas gracias, esperamos que les haya gustado y hayan aprendido mucho. Y aquí estamos pendientes para resolver cualquier duda e inquietud. ¡Feliz día! Estudiantes de grado cuarto, bienvenidos a una realimentación para aclarar posibles dudas y reforzar conceptos, ¿verdad? Entonces, recordemos que el tema visto el día de hoy es monosemia y polisemia. Mono significa uno, poli significa varios, semia, que es la partícula que comparten las dos palabras, significa o quiere decir significado, ¿verdad? Bien, la monosemia se aplica a las palabras que tienen un solo significado. Recordemos que se usa especialmente en el contexto científico o médico. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, danza, ajo, beber, fotografía, jeringa, lealtad, abeja, etc. Estos conceptos pues son los que vienen en el diccionario de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española. Quizá en términos coloquiales pueden darse otros significados, pero expuestos en el diccionario solamente es uno, ¿verdad? Bien, polisemia. Se aplica a las palabras que tienen más de un significado, ¿cierto? Porque dice poli, varios significados. Algunos ejemplos son cabo, banco, granada, mango, gato, pico. Estas palabras que leí anteriormente poseen múltiples significados. Cada significado se denomina acepción. Entonces, una clave muy importante para identificar de lo que se está hablando es tener en cuenta el contexto. Entonces, muchas gracias por su atención.